Lo primero que tenemos que entender en cuanto al contenido en redes sociales es que nadie entra a las redes sociales a comprar. Y nuestro objetivo principal es vender. Pero Literal. literal, o sea, y lo que tenemos que buscar es en nuestro contenido no querer vender directamente, sino que hay 3 E en las que se tiene que basar tu contenido, que son entretener, educar y emocionar. Si vos basas tu contenido en esas 3 E, en esos 3 pilares, vos indirectamente vas a lograr ventas. O sea, cuando dejes de enfocarte en vender y enfoques tu contenido en entretenimiento, ya sea humor, ya sea algo que generes alguna información curiosa, después educar, ya sea que formes, que des tips, si vendes un producto, que des tips en base a ese producto, cómo esa Consejos. persona puede usar ese producto, y emocionar. Nosotros somos emprendedores y al fin y al cabo nos gusta, por ejemplo, contar eso, contar que no ha sido fácil, pero si lo llevas a cualquier ámbito, si vos empezás a investigar, podés lograr que tu contenido se base en estas 3 E, que al fin y al cabo son las bases de todos los contenidos en redes sociales. Si vos te pones a investigar y a chusmear tus creadores favoritos, hacen eso y nunca te venden. O te venden, pero indirectamente. En base a esas 3 E, que es prácticamente ahora una estrategia, que al fin y al cabo es simple, fácil de aplicar. Pero cometiste algún error en su momento, que lo contaste, de que subías por subir, pero sin ningún plan, sin una estrategia de subir contenido yo le digo, con olor a venta. Se percibe a lo lejos que entras a unos perfiles que nos toca trabajar con clientes, que esto nos ha pasado, que primero lo analizamos las marcas en que están fallando, en la distribución de contenido, el contenido y demás, y lo primero que vemos es eso, que hay olor a venta. ¿Te ha tocado a vos en lo personal eso? Sí, yo no sé si era que quería vender, como te decía, por redes sociales, porque como que ni siquiera entendía que Entendías. podía vender por redes Mirá, sociales. qué loco. Pero al fin y al cabo, o sea, no tenía esta información de, claro, de esta forma tengo que basar mi contenido para que la otra, o sea, al fin y al cabo yo era el que se educaba, se entretenía y se emocionaba con otros Claro. contenidos. Y era como, sí, tengo que enfocar mi contenido. O sea, lo hacía simplemente por hacerlo sin ninguna estrategia. Y ahí estuvo el error principal que tuve en cuanto al contenido. Al fin y al cabo yo tenía la información técnica de cómo hacer un contenido. Y vos me decías, hay que hacer esto, Listo. y lo hacía. O sea, te sabía cómo resolver el video, pero no te entendía la parte que había detrás. Por eso ahí es donde lo empecé a entender. Fue cuando dije, esto le puedo ofrecer al cliente, y ahí es donde me va a entender muchísimo más y me va a valorar mucho más el trabajo. Que ahí, a partir de esas 3 E, es donde salen muchísimas ideas que, como dijimos en el punto número 1, si vos entendés quién es tu cliente ideal y entendés cuál es la propuesta única de valor que le vas a llevar a ese cliente, se te simplifican un montón de dudas, de decir, che, ¿y qué tengo que hacer? Entretener, educar, emocional. ¿Qué puedo hacer? ChatGPT. No, al fin y al cabo, acá es también ser sincero de que ChatGPT te puede dar un pantallazo general, pero al fin y al cabo vos entendés qué es lo que podés ofrecer. Vos te podés poner a guionar. ChatGPT es una herramienta que hoy tenemos con facilidad, pero al fin y al cabo esto se hacía antes sin ChatGPT. Entonces es como también ponerse a escribir un guión, ponerse a entender de qué es lo que querés comunicar. Y bueno, cuando vos basas y cuando te olvidas de querer vender por redes sociales, es cuando más vendes. Y me está pasando últimamente. Hasta para conseguir, que contaste ayer, hasta para conseguir gente, necesitabas gente que trabaje para vos y no podías conseguir a ese que tenga las mismas ganas, que tenga la misma visión, que tenga la misma energía, que vea oportunidades en medio de problemas. Y cuando dejaste de perseguirlo de esa manera, ahora te parece por todo. Tal cual. Es que al fin y al cabo es cuando, o sea, al fin y al cabo hay que dejar de pensar tanto cómo hacerlo, interiorizarlo, o sea, con la práctica interiorizarlo, y ya después sale natural. O sea, yo siento que, por ejemplo, hoy, cuando me genero una idea de un contenido, ya como que entiendo cuál es mi lenguaje y qué es lo que le quiero decir a ese cliente. No hace falta que me lo estructure
tan perfectamente, sino que ya al fin y al cabo tengo claro, si vos confías realmente en tu producto, claro. O sea, al fin y al cabo vas a poder llevarle esa información al cliente. Y también que la gente se confunde mucho a la hora de crear un contenido y que, por ejemplo, llevándolo a Instagram, que es el ejemplo general, se confunde mucho en el enfoque que tiene que tener cada uno de los contenidos. Yo no te estoy diciendo que no vendas por redes sociales. No, claro. Porque al fin y al cabo es el objetivo principal que tenemos todos, pero lo estás haciendo en el lugar erróneo. Exactamente. Hay una estrategia. Vos en Reel, publicaciones, carruseles, vos no tenés que vender. O tenés que generar un gancho para vender al final del contenido. La venta se hace por historias. Recordando que es un juego de atención. Exactamente. O sea, nadie, como dijiste al principio, nadie entra en las redes sociales. Hoy quiero comprar una campera que me encanta. Claro. Y la buscan. Eso es Google. O sea, ya vamos a trabajar esa herramienta en la fidelización del cliente, pero si entramos en un juego de atención, es interrumpir su patrón, como dijiste, con un gancho. ¿Para qué? Para que me conozca. Y si mi contenido, o sea, sean 100% honestos, no hacen eso. Cuando yo veo un video, ¿no?, de alguien que me gusta, veo un video, voy al perfil, ¿y qué empiezo? A scrollear en el perfil de él. Sí. Y entonces, si en ese perfil encuentro las 3E, entretengo, educo, emociono, genero algo en el cerebro. Es que ahí, como consumidor, no te das cuenta. ¡No! O sea, te pasa... ¡Te estoy vendiendo! Exactamente. te pasa a hacer algo que te concentras tanto en el contenido que no te das cuenta de que estás consumiendo a esa persona y que estás empezando a confiar en lo que esa persona te dice y que después, bueno, hay una métrica que dice, una estadística que dice que teóricamente te tienen que ver 11 veces mínimo para poder comprarte, para poder confiar en vos y decir, che, sí, vale la pena lo que está diciendo esta persona. ¿Y a dónde voy? A eso que está activo. ¿En dónde? En las historias. Tal cual. Es que por eso es importantísimo que estés presente todos los días en redes sociales. Antes de que me hables, porque te quiero preguntar, porque sé que hay una estructura para vender en historias, que es gancho, contenido y venta, que le decimos nosotros, que es la misma estructura que usás vos para crear los contenidos, pero que les va a volar la cabeza. Pero antes de pasar a eso, suena cliché lo que dijiste recién, y voy a ser muy duro y muy insistente y muy repetitivo con esto. De decir... Che, qué fácil que le dicen a ustedes. No pensemos en vender. Che, loco, tengo que vender yo. O sea, si no vendo, mi negocio no funciona, no vivo. Ya que es otro error que cometimos nosotros. Exigíamos nuestro negocio para que funcionara. Así como vos exigías a conseguir a alguien que trabaje para vos, nosotros asfixiamos el negocio. Le exigíamos los resultados de inmediato y es cuando no aparecen. Entonces, hubo un momento en mi caso que tuve que salir a buscar un empleo en paralelo mientras creaba todo esto. Y no sé si te tocó a vos en esto de decir, che, listo, no aparece ahora la persona. Cuando dejas de forzar las cosas, así que si estás pasando por ese proceso, replanteate todo. Es decir, no asfixies tu negocio, disfruta el proceso, crea, lleva este mapa, este paso a paso, de una manera que lo puedas sostener a largo plazo. Si no, lo vas a sufrir, y créeme que es feo. Estrategia que vos no podés sostener es estrategia que no funciona. No funciona. No es una estrategia viable. Por más que al otro le funcione, ¿eh? Exactamente. Porque acá es donde también volvemos a tocar un punto que dijimos al principio, replantéate lo que te decimos. No porque a nosotros nos funcione, tiene que funcionarte a vos. Yo soy una persona que confío en que, y a veces no lo puedo sostener, y tengo que ser sincero, confío en que estar activo todos los días o casi todos los días en redes sociales es una parte esencial del éxito en ventas en redes sociales. Porque vos no podés entrar a un perfil y ver que no está activo. Que la última publicación fue hace 3 meses. Claro, ahí es decir, che, ¿seguirá activo? ¿Venderá todavía? O sea, ¿seguirá vivo? Claro, no. Entonces, eso es una de las cosas. Es un juego de confianza. Ojo, que también ahí es una de las cuestiones donde hay que plantearse una estrategia para no volverse esclavo de las redes sociales. Lo que dijiste recién. Hasta hace 2-3 días atrás yo tenía instalado todas las redes sociales y me considero adicto, por eso me las desinstalé. Me desinstalé y me dejé los planificadores para las redes sociales. Qué lindo tema. Eso tendríamos que hablar un poco aparte, ¿no? Qué lindo tema. Lo dejamos acá. Que sepan que vamos a hacer un podcast exclusivamente de la adicción a las redes sociales y cómo ¿cómo puede ser? ¿Cómo es la palabra? Trascendido. Trascendido. ¿Estamos sobrios? Hay veces que sea, tenemos recaídas. Claro. Es que yo creo que es algo donde no mucha gente le presta atención, pero es uno de nuestros problemas más graves hoy en día. Pero bueno, no, hermano, escucha, por favor. Sí. Esta estructura que les dije que les vas a contar,
que cuando yo me la contaste y dije, y en base a esta estructura nosotros no solamente creamos nuestros contenidos, sino creamos los de cliente y los de alumnos, y los resultados llegan a corto, mediano o largo plazo, pero llegan porque hay una estrategia. Sé que tiene una estructura la creación de este video y me gustaría que los cuentes. Al fin y al cabo tenemos que entender que nosotros estamos contando algo al crear un video. Si nosotros queremos ir al punto importante, ¿viste cuando un amigo te cuenta una historia y si te cuenta la parte a la que quiere llegar, el punto final, es como re aburrido que te lo cuente así? Bueno, hay que estructurar ese mensaje para que tenga un sentido y que vos te atrape, y que gracias a que te vaya atrapando, vos cada vez estás más atento, y cuando llega, o sea, te emociona. Al fin y al cabo, te emociona que te cuente eso porque te sentís, o tocado, o te sentís representado, o te está haciendo sentir alguna emoción que vos estás deseando. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas algo? En el lugar de... Entonces, esa estructura es como estudiamos en el colegio, a grandes rasgos. La estructura narrativa: introducción, nudo y desenlace. Que esto yo lo digo de esa forma para que entiendan de qué les estoy hablando. Pero después hay mini pasitos dentro de cada una de esas cosas, que lo podamos tocar en otro punto, en otro podcast más específico sobre el contenido. Pero al fin y al cabo, si te basas en introducir el contenido que vos estás diciendo de una forma atractiva, obviamente, de con atención. el gancho, claro, porque vos tenés que pensar que la persona que está consumiendo no está pensando en decir, cuando me cruce un video de esta persona lo voy a parar. O sea, no. ¡Qué buen ejemplo! Entonces, ahí es donde vos, tanto planteándolo para personas que ya te siguen o te conocen, o para personas que no te siguen y no te conocen, piensen, o sea, no piensen, sino que cuando vean algo, les llames la atención. Ese gancho, que al fin y al cabo puede ser un gancho disruptivo, un gancho polémico, algo que vaya súper anichado a lo que vos quieras vender. O sea, que poner, no sé, nosotros, querés vender por redes sociales, claro, por ejemplo. Un gancho súper atractivo, y al fin y al cabo, a partir de ese gancho, vos vas desarrollando después la idea, en el desarrollo, en el nudo. Que ahí es donde tenemos que ir generando como que ciertas mini atenciones. Vamos contando la información de a pasitos, por ejemplo, el típico, los 3 tips. Claro. Y decir, por ejemplo, que el último tip es el más importante. Esto lo que va a hacer es que la retención suba. Y al final es donde tenemos que dar algo. O sea, donde tenemos que pedir algo. Che, te di información, acá te digo qué hacer con esa información. O si querés profundizar más, el famoso call to action, o ese desenlace que yo le digo de la estructura narrativa. Al fin y al cabo, son 3 partes grandes, 3 partes principales: gancho, contenido, venta, introducción, nudo, desenlace, como quieras decirle, que te va preparando a la persona para que vos la eduques, la entretengas, las emociones, y gracias a que la entretuviste, la educaste o la emocionaste, al final podés pedirle algo, una venta, podés pedirle que confíe en vos, que te siga. Esa es la estructura de un contenido. Y esta estructura de contenido, y que es la misma en todos los formatos de contenido, vos cuando escribís un cuento, tiene esta estructura. Las películas también. Las películas. Cuando vos creas un reel, tiene esa estructura. Cuando creas un video de YouTube, tiene esa estructura. Cuando vos creas un carrusel, tiene esa estructura. Entonces acá es donde digo que vos, al crear, después en otro podcast también podemos hablar sobre la maximización de cosas de contenido. Con pocas ideas podés hacer mucho contenido. Y también que esa misma estructura la podés usar en historias. Vos podés contar tu día a día, o lo que vivís en el día a día, o alguna historia que te pasó en el día a día, en historias, en las Instagram Stories. Entonces, haces lo mismo: gancho, contenido, venta. Y es la forma más efectiva de vender por redes sociales, las historias.